4 madres solteras salvaron a un desconocido de un infarto sin saber que era un millonario CEO, y terminó enamorándose de ella. Molly Hayes llevaba despierta desde las 5:30 de la mañana. El pequeño café donde trabajaba abría a las 6:00 y tenía justo el tiempo necesario para vestir a Ellie, darle de comer y sujetarlo en el portabebés que llevaba enganchado al frente de la vieja moto de reparto. La máquina era antigua y temperamental, más metal y traqueteo que motor, pero le servía para completar sus entregas matutinas y volver a tiempo para su turno tras el mostrador. Con poco más de un año, Ellie era un pasajero tranquilo. Sus grandes ojos azules parpadeaban serenos bajo su gorrito de lana, mientras el viento revolvía la coleta rubia de Molly. Ella hizo su última entrega de la mañana y ya regresaba al café cuando lo vio. Un hombre se desplomaba en la acera, justo en la esquina de la cuarta con Elm. Se agarró el pecho, tambaleó una vez y cayó con fuerza contra el pavimento. El corazón de Molly dio un vuelco. La gente empezó a reunirse, pero nadie se movía para ayudar. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros se quedaban congelados, con la boca entreabierta, sin saber qué hacer. Se escucharon bocinas, un grito ahogado, alguien pidió una ambulancia. Molly llevó la moto hasta la acera y se quitó el casco con dedos temblorosos. Revisó a Ellie. Seguía bien sujeto, seguro, con sus pequeñas manos aferradas a su dinosaurio de peluche, ajeno a todo. Ella corrió hacia el hombre. Tendría unos 40 y tantos, bien vestido con un traje gris oscuro, el cabello plateado en las sienes, los ojos cerrados de dolor. Sus labios estaban pálidos, casi azules. No podía respirar. «Señor», exclamó Molly, arrodillándose a su lado. «¿Me escucha?» No hubo respuesta. La breve formación de Molly en su único semestre de enfermería regresó de golpe con la adrenalina. Le tomó el pulso, débil. La respiración era superficial, errática. «Que alguien llame al 911», gritó mientras comenzaba las compresiones torácicas. 1, 2, 3. La multitud observaba. Nadie intervenía. Solo el sonido de su voz contando, el golpe de sus palmas contra el pecho del hombre, el leve chirrido de la hebilla de su cinturón en cada presión. Él iba a morir. Molly tragó saliva. Los ojos le ardían, pero se obligó a concentrarse. Pensó en Ellie. Él estaba a solo unos pasos, seguro. Y este hombre era el padre de alguien, el hijo de alguien, quizá el todo de alguien. Inclinó su cabeza, le dio 2 respiraciones y volvió a las compresiones. Una y otra vez. Pasaron casi 2 minutos eternos. Entonces él jadeó. Fue un suspiro débil, casi imperceptible, pero suficiente. Molly dejó caer la cabeza, con lágrimas ardiéndole los ojos y el pecho agitado por el alivio. Las sirenas de la ambulancia ya aullaban acercándose. El hombre, quienquiera que fuera, estaba vivo. Los paramédicos llegaron y tomaron el control rápidamente. Uno de los paramédicos asintió hacia Molly. «Lo hiciste bien», dijo. «Si no hubieras intervenido en ese momento». Ella asintió en silencio con las manos temblorosas. Dio su nombre y una breve declaración, luego regresó junto a Ellie. El pequeño gorjeó feliz al verla acercarse, dándole palmaditas en la mejilla con su manita regordeta. Ella besó su frente. «Hola, bebé», susurró con la voz quebrada. «Mamá está bien». Miró una vez más hacia atrás mientras los paramédicos cargaban al hombre en la ambulancia. La multitud empezaba a dispersarse. Algunos aún seguían grabando. Una mujer preguntó, «¿Sabes quién es?». Molly negó con la cabeza. No le importaba. Todo lo que sabía era que durante 2 minutos había tomado la decisión de dejar a su hijo atado a una moto, vulnerable, mientras intentaba mantener con vida a un desconocido. No fue una decisión fácil. No fue instinto. Fue algo más profundo, algo humano. Al subirse de nuevo a la moto y ajustar el casco, Molly sintió las lágrimas correr, silenciosas, ardientes, deslizándose por su rostro. Ellie la miró con sus ojos grandes e inocentes. «Pensé que iba a morir», susurró, «pero no murió, y ella nunca lo olvidaría. Nunca olvidaría el color de su rostro, el peso de su pecho bajo sus manos, el terror de imaginar por un instante que Ellie quedaría solo en el mundo si algo salía mal. Pero sobre todo nunca olvidaría aquella quietud, la que se instala en el aire cuando la vida pende de un hilo, y el momento exacto en que ese hilo resistió. Lo primero que Charles Whitman notó al abrir los ojos fue el blanco estéril del techo del hospital. Lo segundo, el peso en su pecho y el pitido rítmico de un monitor cardíaco. «Señor Whitman», dijo suavemente un doctor, «ha tenido muchísima suerte. Sufrió un paro cardíaco. Si no hubiera sido por una persona que le practicó RCP de inmediato, usted no estaría aquí». Charles parpadeó con la memoria borrosa. «¿Un transeúnte?» «Una joven», explicó el médico.
Comenzó la reanimación en la ventana crítica y lo mantuvo estable hasta que llegó la ambulancia. Fragmentos del momento regresaron a su mente. La acera fría, el murmullo de la ciudad y luego su rostro. Cabello rubio, ojos azul pálido, abiertos de miedo y aún así, firmes. «Quiero encontrarla», dijo Charles. Más tarde ese mismo día, con ayuda de su asistente y su equipo de seguridad, Charles revisó las cámaras de la calle. El ángulo era malo, pero lograron captar su rostro. El informe de emergencias les dio un nombre. Molly Hayes, 20 años, barista local, vivía en un pequeño apartamento compartido. Tenía un hijo de 1 año, sin coche, sin bienes conocidos. Pero le había salvado la vida. A la mañana siguiente, Charles envió un ramo de tulipanes blancos a la cafetería, junto con una tarjeta escrita a mano para la señorita Hayes. Las palabras se quedan cortas en momentos como este. Pero por favor sepa que le debo mi vida. Con la más profunda gratitud, Charles Whitman. Molly leyó la nota en silencio y luego la guardó debajo de la caja registradora. No dijo nada. Para ella se sentía como lo que un hombre rico haría por obligación, no por verdadera sinceridad. 2 días después, él apareció. Sin guardaespaldas, sin coche llamativo. Solo Charles Whitman, con un abrigo de lana gris, esperando en la fila como cualquier otra persona. Molly casi dejó caer la taza que tenía en la mano. Cuando llegó al mostrador, él sonrió suavemente. «¿Molly Hayes?» Ella asintió. «Sí. Espero no interrumpir». «No. Quería agradecerte en persona». «Recibí las flores», dijo Molly con tono plano. «Y la nota». Y ninguna respuesta. «No pensé que la necesitara». Él rió suavemente. «Justo». Miró hacia una mesa tranquila. «¿Me permitirías invitarte a almorzar como agradecimiento?» «Con todo respeto, señor Whitman», respondió ella. «No necesito una recompensa. No es una recompensa. Entonces un gesto, tal vez». Molly lo miró a los ojos. «Me alegra que esté vivo. Eso es todo lo que quería. No lo salvé por un almuerzo. Lo salvé porque nadie más lo hizo. No había resentimiento, solo honestidad». Charles hizo una pausa y luego asintió. «Tienes razón. Respeto eso». Un silencio sincero se formó entre ellos. «La dejo volver al trabajo», dijo él al final. Molly le regaló la más leve sonrisa. «Solo intente no desmayarse otra vez». Él soltó una carcajada real, una que suavizó todo su rostro. «Por lo que vale, señorita Hayes». Nunca ser rechazado se había sentido tan humilde, y así simplemente se marchó. Sin espectáculo, sin presión. Molly se quedó de pie unos segundos, viéndolo desaparecer entre la multitud de la ciudad. Por primera vez se preguntó si la verdadera gratitud no se mostraba en grandes gestos, sino en lo pequeño, en la presencia, en la humildad, incluso en la forma de un hombre que casi muere en tus brazos. Charles Whitman regresó al café la mañana siguiente. Y la siguiente. No todos los días, pero lo suficiente para que Molly lo notara. Siempre venía solo, pedía café negro sin azúcar. A veces se sentaba junto a la ventana con un periódico doblado. Otras veces esperaba en silencio en el mostrador. Nunca mencionaba el rescate, nunca pedía atención. Solo estaba ahí. Al principio Molly mantuvo la distancia. Un millonario no pasaba el tiempo en un café local por diversión. Pero con el tiempo su presencia se volvió familiar. Menos extraña. Una mañana de martes, después de una noche sin dormir, Molly se apoyó en el mostrador mientras Charles esperaba su café. «No he dormido una noche completa desde que nació Ellie», murmuró, más para sí misma que para él. Charles arqueó una ceja. «¿Ellie es tu hijo?» Ella asintió apartándose el cabello del rostro. «Tiene 1 año y 4 meses. Trabajo a tiempo completo, pero nunca alcanza». Charles sonrió levemente. «Suena agotador». «Lo es. Trabajo aquí y en las noches hago repartos, renta, pañales. Todo se acumula». Se detuvo, insegura de por qué le estaba contando eso. «Se vuelve solitario», añadió Molly en voz baja. «Cuando tu mundo entero es un niño pequeño que llora porque su banana se partió». Charles no rió, solo asintió. «Conozco ese tipo de soledad». Molly parpadeó sorprendida. «Crecí en una casa donde el éxito era obligatorio. Tutores, escuelas, reglas. Pero afecto, nadie sabía lo que era». Hizo una pausa. «Estuve casado una vez brevemente, sin hijos. Construí empresas y redes, pero al final del día sigo volviendo a casa al silencio». Esa confesión hizo que Molly lo mirara de otra manera. No como un CEO, sino como un hombre. Unos días después, Charles apareció durante su turno de la tarde y por primera vez Ellie estaba con ella. Dormitaba en su cochecito, mordiendo su manga, frunciendo el ceño ante las luces. Charles se inclinó un poco. «Hola, pequeño». Ellie se encogió, escondiendo la cara en la pierna de su madre.
Es tímido, dijo Molly, levantándolo en brazos. No está acostumbrado a los extraños. Charles no insistió. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño oso de peluche azul, con ojos de botón. Molly frunció el ceño. ¿De dónde? Le pregunté a la chica de la tienda frente a la calle, explicó él. Dijo que el azul era una apuesta segura. Ellie miró el oso, luego estiró la mano. El hielo empezó a derretirse. 2 días después, las viejas cuentas médicas de Molly desaparecieron de su estado de cuenta. Un pago anónimo había saldado el total. Ella sospechaba de Charles, pero él no dijo nada. Igual que con el oso. Sin nota, sin explicación. Tarde, una noche de noviembre, Ellie ardía en fiebre. Molly entró en pánico. No tenía coche ni dinero para urgencias. Los autobuses ya no circulaban. Estaba a punto de llamar al 911 cuando las luces de unos faros iluminaron su pequeño patio. «Hablé con tu vecino», dijo Charles. «El que te prestó los cables para encender tu coche. Él me indicó aquí». Molly no dijo nada. Solo envolvió a Ellie en una manta y subió al auto. En el hospital Charles se quedó. Sostuvo la bolsa de pañales, trajo agua, habló con las enfermeras, acunó a Ellie cuando los brazos de Molly ya no podían más. Cuando el médico finalmente dijo que era solo un virus, que la fiebre había cedido, Charles se sentó junto a la cuna toda la noche. No revisó su teléfono. No miró su reloj. A las 2 de la madrugada una enfermera pasó y se detuvo. «¿Ese es Charles Whitman?», susurró. «¿El Charles Whitman en pediatría? Creo que está con la joven madre». Lo observaron en silencio, no con admiración por su riqueza, sino por su decisión de estar allí, de quedarse con un niño que no era suyo, de acompañar a una madre que no podía ofrecerle nada más que verdad y gratitud. En esa silenciosa habitación de hospital, algo no dicho tomó forma. No amor, no todavía, pero sí algo real y duradero. Una semana después de aquella noche en el hospital, Charles regresó al café con algo en un sobre manila. Esperó hasta que el turno de Molly se calmó y luego se acercó al mostrador. «He estado pensando», dijo con Etici. «Suavidad, una vez dijiste que empezaste la escuela de enfermería antes de Ellie», comentó. Charles. Molly miró el sobre. «Sí, la dejé cuando quedé embarazada». Charles lo deslizó hacia ella. «Esto es una beca completa si la quieres, para el programa que elijas». Sin condiciones. Molly lo miró fijamente. Su mano dudó sobre el sobre y luego se retiró. «No sé, es mucho». Charles no presionó. «Solo piénsalo». Ella asintió. «Lo haré». Pero no abrió el sobre durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo, era real. Opciones de programas, matrícula pagada, contactos en la universidad local. Él había hecho todo el trabajo. Lo había puesto fácil. Tal vez demasiado fácil. Eso la asustaba. En el trabajo, su amiga Harper notó que algo andaba mal. «Tienes esa mirada», dijo. «¿Qué pasa?» Molly dudó, luego se lo contó. Harper parpadeó. «Espera, ¿Charles Whitman? ¿El tipo que viene aquí?» Molly asintió. «¿Y te está ofreciendo pagar la escuela así nada más?» «Solo intenta ayudar», dijo Molly rápidamente. Harper arqueó una ceja. «Tiene la edad para ser tu padre», otra compañera intervino riendo. «¿Y ahora qué? De barista a esposa de multimillonario. Supongo que le gustan las mamás solteras cansadas con baba de bebé en la manga». Todos rieron. Molly forzó una sonrisa, pero esa noche, de pie frente al espejo del baño, con Ellie dormido en su cuna, las bromas resonaban más fuerte. Su reflejo la miraba de vuelta. Coleta despeinada, sudadera enorme, ojos cansados de agotamiento. ¿Qué estaba haciendo? Pensó en Charles. Trajes impecables, vida pulida, la manera en que la gente lo trataba como si realmente importara. Luego se miró a sí misma. Madre soltera, un niño, sin coche. No cuadraba. Al día siguiente, Charles la invitó a una gala benéfica, un evento para recaudar fondos para la salud infantil. Ella aceptó. Harper le prestó un vestido azul marino. Apenas le quedaba. Sus zapatos no combinaban, pero estaban limpios. Charles pasó a recogerla él mismo. Sin chofer, sin limusina. «Te ves encantadora», dijo. Sonaba sincero. Pero en cuanto entraron al salón de baile, el aire cambió. Mujeres con lentejuelas se giraron a mirarla. Hombres en smoking cuchicheaban. «¿Quién es ella?» «¿Es tan joven?» «Rubia, claro. Crisis de la mediana edad, tal vez». Parece que se perdió camino a un estudio bíblico. Molly apretó más fuerte su copa. Charles no reaccionó. Se mantuvo cerca, la presentó con educación, nunca la hizo sentir menos que nadie. Pero las miradas dolían. Se excusó y se deslizó hacia el balcón. El aire frío era un alivio. ¿Por qué había venido? Dentro, cerca del guardarropa, escuchó a 2 mujeres mayores hablar. Debe ser su pequeña obra de caridad. ¿Crees que la trajo por su inteligencia? Molly se alejó antes de oír más.
Esa noche en casa se quedó de pie sobre la cuna de Ellie, observando cómo su pecho subía y bajaba. Todo, las miradas, las bromas, los susurros, la golpearon de golpe. ¿Sería esa su vida ahora? Siempre explicando, siempre siendo la chica que tuvo suerte al llamar la atención de un hombre rico. Un sollozo subió por su pecho. Se tapó la boca, lloró en silencio. Por la mañana su decisión estaba tomada. Rechazó la siguiente invitación de Charles, luego la siguiente. Dejó de responder a sus mensajes. Sin dramas, sin explicación. Charles no volvió a aparecer. Cuando desperté en el hospital, recordé tus ojos. No porque fueran amables, aunque lo eran, sino porque me miraste como a un ser humano, no como a un titular ni a una cuenta bancaria. Eso no me había pasado en mucho tiempo. He vivido rodeado de personas que sonríen porque se les paga, que escuchan porque yo firmo sus cheques. Pero nunca supe lo que se sentía ser ayudado sin agenda. Hasta que llegaste tú. Arriesgaste todo ese día. Dejaste a tu pequeño para ayudar a un extraño. No puedo dejar de pensar en eso. No puedo dejar de pensar en ti. Me recordaste lo que significa ser visto. Y al verte a ti, vi al tipo de mujer que me habría perdido por completo si me hubiera quedado en mi torre. No espero tu perdón. No espero nada. Pero necesitaba que supieras que me cambiaste. Y, hables o no conmigo de nuevo, estaré agradecido por eso, por ti. El resto de mi vida. Charles. Molly presionó la carta contra su pecho, los ojos llenándose de lágrimas. El papel se volvió borroso mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. No había comprendido cuánto necesitaba esas palabras, lo profundamente que había dudado de si realmente significaba algo para él. Ellie gimió a su lado. Ella lo levantó secándose la cara con la manga, meciéndolo suavemente. «Mamá», murmuró somnoliento con la mejilla contra la suya. «Estoy bien», susurró ella. «Solo un poco confundida, cariño». Ellie miró hacia el refrigerador, donde aún colgaba una foto. Una imagen borrosa que Charles había tomado de los tres en la cafetería, riendo. Ellie tocó la imagen con un dedito. «Dada», dijo Molly y se quedó helada. «¿Qué dijiste?», susurró. «Dada», repitió él sonriendo. Ella miró la foto. La sonrisa de Charles, Ellie extendiendo la mano hacia él aquel día. No era solo la carta, era todo. Charles quedándose toda la noche en urgencias. Los juguetes dejados en silencio. Las facturas pagadas anónimamente. La manera en que la miró cuando ella dijo que no. No dolido, solo paciente. Él nunca había intentado poseerla, nunca la hizo sentir pequeña. Y aún así, ella había dejado que otros la convencieran de que no era suficiente. Molly miró a su hijo, ahora acurrucado tranquilamente contra ella. Seguro. Estaba cansada de esconderse. Esa tarde fue al parque. El viento agitaba las hojas. Los niños reían a lo lejos. Caminó hasta el lugar donde todo había comenzado, donde Charles se había desplomado, donde sus manos habían temblado, donde ella había elegido actuar, y esperó. 15 minutos después lo vio. Charles caminaba despacio, con las manos en los bolsillos del abrigo, sin esperar a nadie. Se detuvo al verla. Se quedaron en silencio mientras la brisa agitaba su cabello. Ellie descansaba contra ella en el portabebés ya adormilado. Charles habló primero. «¿Lo leíste?» «Lo hice. Fue honesto y amable», dijo ella con voz firme. Él asintió manteniendo la distancia. «Pero no fue la carta lo que me trajo aquí», añadió. «Fue todo lo de antes», lo miró a los ojos. «Sé cómo me ven los demás y dejé que eso se metiera en mi cabeza. Pero cuando pienso en ti, en cómo me trataste, en cómo cuidaste de Ellie, me doy cuenta de que dejé que el miedo me alejara de algo real». La expresión de Charles se suavizó. «Me importas», dijo ella. «Tengo miedo, pero me importas y quiero que estés en nuestra vida si aún quieres estar». «Quiero», respondió él dando un paso adelante. «Más que nada», extendió la mano colocándola suavemente sobre la espalda de Ellie y luego miró a Molly a los ojos. «Gracias», susurró. «No», dijo ella con lágrimas regresando. «Gracias a ti por estar cuando ni siquiera sabía que necesitaba a alguien». Se quedaron juntos, sin grandes declaraciones, sin ilusiones de cuento de hadas, solo una honestidad tranquila, segundas oportunidades y algo firme creciendo entre ellos. Nunca lo llamaron relación. No había etiquetas ni declaraciones, solo patrones, pequeños e implícitos, formándose como puntadas que remiendan una tela rota. Charles empezó a aparecer con más frecuencia, a veces los domingos por la mañana con una bolsa de víveres y el puré de frutas favorito de Ellie. Tocaba suavemente la puerta, con esa sonrisa incierta de siempre, como si no estuviera seguro de pertenecer allí, pero con la esperanza de que sí. Molly, todavía cautelosa, siempre lo dejaba entrar. Ellie, que ya se movía tambaleante sobre sus dos pies, chillaba de alegría, estirando los brazos hacia Charles. Lo que empezó como curiosidad callada había crecido en reconocimiento, en un lazo,
en un ritmo. Iban al supermercado los miércoles por la noche, cuando los pasillos estaban vacíos. Molly empujaba el carrito. Charles cargaba a Ellie y sostenía la lista de compras. Discutían sobre marcas de avena, bromeaban sobre tallas de pañales y debatían qué toallitas eran más suaves. Los extraños los miraban con una sonrisa como a cualquier otra pequeña familia. Y por primera vez Molly no se encogía ante esa suposición. Los fines de semana significaban parque. Patos caminando entre mantas de picnic, columpios crujiendo al compás, niños gritando libres. Charles llevaba protector solar extra, curitas, bocadillos de fruta. Aprendió a armar una pañalera, a cargar a Ellie mientras bebía café, a levantarlo de un tropiezo con un tranquilo. «Te tengo». Campeón. Y Molly seguía trabajando duro. Mañanas en la cafetería, turnos de entrega por la noche. Pero algunas noches, ella realmente dormía porque había alguien más allí, meciendo a Ellie a las 13:00 am, susurrándole nanas que apenas recordaba haber aprendido de su propia madre. «No puedo creer que sepas hacer eso», dijo Molly una mañana, mirando a Charles preparar panqueques con forma de estrella para el desayuno de Ellie. «Lo busqué en Google», admitió él. «Practiqué una docena de veces. Quemé la mitad», Molly rió. Rió de verdad. Y eso solo hizo que él se detuviera, sonriera y guardara ese recuerdo como algo valioso. Después llegó la gala. Charles la invitó, su primer evento público desde el infarto. Molly dudó, pero aceptó. No tenía vestido de gala, así que pidió prestado uno azul marino a una amiga y lo ajustó ella misma con aguja e hilo. Sus zapatos no combinaban, pero estaban limpios. Se recogió el cabello rubio en un moño sencillo y usó apenas un toque de maquillaje. Cuando Charles la vio, simplemente sonrió, profundo, suave. «Estás preciosa», dijo. Ella se sonrojó. «Parezo secretaria de iglesia». «Pareces alguien de quien estoy orgulloso de caminar a su lado». Él le ofreció el brazo. Ella lo tomó. El salón brillaba. Candelabros, cortinas de terciopelo, cuerdas suaves tocando de fondo. Al entrar, las cabezas se giraron. Molly lo sintió. Las miradas, los susurros, las cejas levantadas de mujeres con gargantillas de diamantes y seda hasta el suelo. ¿Quién es ella? ¿Es tan joven? Crisis de la mediana edad. Pero Charles no se inmutó. Se mantuvo cerca, con la mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda. La presentó con calma y claridad. «Ella es Molly Hayes. Me salvó la vida». Más tarde, durante el discurso, Charles subió al escenario, micrófono en mano. La sala quedó en silencio. «Hace 6 meses colapsé en una acera», comenzó. «Y alguien me salvó». Tal vez oyeron el titular. Pero esa no es la verdadera historia. Miró a Molly. Ya me estaba muriendo, solo que más despacio. Tenía dinero, un título, propiedades, influencia, pero había perdido el rumbo. Entonces una desconocida se arrodilló a mi lado, luchó por mi vida y desapareció antes de que siquiera supiera su nombre. Hizo una pausa. Desde entonces ella me ha enseñado lo que significa estar presente, no con poder ni con dinero, con presencia, con esfuerzo, con amor. Los ojos de Molly se humedecieron. «Ella me salvó la vida», dijo Charles suavemente, pero más que eso me recordó cómo vivirla, silencio. Y luego aplausos en aumento constantes, atronadores. Por primera vez en su vida pública, Charles Whitman se enjugó una lágrima. Y por primera vez Molly Hayes creyó que era más que una chica con zapatos de segunda mano y vestidos prestados. Miró sus propias manos sin saber qué hacer con tanta atención. Pero cuando alzó la vista, Charles seguía mirándola. Solo a ella. Sus ojos decían todo lo que aún no se habían atrevido a pronunciar. Ella sonrió no por los aplausos, sino porque por primera vez en su vida no sentía que solo estuviera sobreviviendo. Sentía que estaba construyendo algo. Despacio, con honestidad, juntos. Una familia no perfecta, pero por fin bellamente real. Era una tranquila tarde de otoño. Los árboles del parque empezaban a cambiar su verde por ámbar y carmesí. Las hojas danzaban con el viento, girando hacia el suelo como confeti suave, y el sol tardío bañaba el césped con un tono dorado. Molly se sentó en un banco familiar, el mismo donde todo había comenzado. Ellie, ya caminando con seguridad, perseguía una ardilla a unos pasos, su risa burbujeando en el aire fresco. Ella cerró los ojos e inhaló el momento. El viento, el olor a hojas caídas, el sonido de la alegría de su hijo. Era paz, era real. Se escucharon pasos acercándose. Alzó la vista y vio a Charles caminando hacia ella, con las manos en los bolsillos del abrigo, una calidez en la mirada que se había vuelto su tipo favorito de consuelo. No habló de inmediato. En lugar de eso, se sentó a su lado en silencio, como si las palabras pudieran alterar el delicado equilibrio de la tarde. Molly observó a Ellie con la mano posada suavemente en el banco entre los dos.
Entonces Charles se volvió hacia ella, con la expresión suave pero firme. Quería esperar el momento adecuado, dijo con la voz baja y serena, pero me di cuenta de que el momento adecuado no es algo que encuentras, es algo que eliges. Metió la mano en el abrigo y sacó una pequeña caja sin marca. Nada de terciopelo ni brillo, algo sencillo como todo lo que alguna vez había importado para Molly. Ella la miró, con el aliento un poco contenido. Él la abrió. Dentro había una alianza de oro simple, sin diamantes, sin destello. Solo una inscripción discreta en la curva interior. Un aliento nos cambió. Sus dedos temblaron. Charles sostuvo la sortija con cuidado, sin moverla todavía hacia su mano. Molly, dijo casi en un susurro, no prometo perfección. Cometeré errores, me equivocaré, pero prometo quedarme, presentarme, elegirnos cada día. Molly miró el anillo y luego a él. Charles, dijo despacio, sus ojos buscándolo. Si quieres que cambie, que me adapte a tu mundo, a tus círculos, a tus expectativas, no puedo hacer eso. No lo haré. Su mirada no titubeó. Ella añadió exhalando suavemente. Si lo que quieres es construir algo nuevo conmigo y con Ellie, aunque sea desordenado, aunque tropecemos en el camino, entonces sí, me casaré contigo. Charles no sonrió al principio. Cerró los ojos por un segundo, como dejando que esas palabras se asentaran en su alma. Luego, con reverencia silenciosa, deslizó la alianza en su dedo, y en ese momento, Ellie corrió hacia ellos, con hojas enredadas en sus pequeños rizos y el rostro sonrojado por el juego. Vio a los dos sentados tan juntos, Charles aún sosteniendo la mano de Molly, y sin dudarlo, rodeó a ambos con sus bracitos. «¡Arriba!», pidió sonriendo. Molly y Charles rieron, levantándolo entre los dos en un solo movimiento fluido. Ellie se aferró a ambos con la cabeza apoyada en el hombro de Charles y sus deditos enroscados en el suéter de Molly. Los tres permanecieron allí, entrelazados, envueltos en un silencio cargado de significado. El sol descendía, filtrándose entre las ramas en suaves rayos dorados. La luz caía sobre sus rostros, cálida y tierna, sin flashes, sin orquestas, sin multitudes. Solo una mujer, un hombre y un niño convirtiéndose en familia. Y en la quietud de aquel parque, donde la vida y la muerte una vez se habían cruzado, comenzó algo completamente nuevo. La boda fue pequeña, sin prensa, sin gran salón de baile, sin invitaciones doradas enviadas a través de continentes. Solo una ceremonia tranquila en un jardín trasero bajo las hojas otoñales, con un puñado de amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo y un pequeño muy emocionado con pajarita y tirantes. Charles llevaba una camisa blanca impecable, abierta en el cuello. Molly había cosido su propio vestido, una pieza vintage que había ajustado a mano por las noches después de dormir a Ellie. No era perfecto, un poco ajustado en la cintura, el dobladillo cosido de manera desigual, una cinta de encaje prestada recogiendo su cabello dorado. Nunca había lucido más radiante. Ellie fue el portador de los anillos. Cuando escuchó su nombre, caminó con gran solemnidad por el pequeño pasillo de césped, con los puñitos cerrados apretando la bolsita de terciopelo que guardaba las dos alianzas simples. Casi tropezó con una raíz, pero se sostuvo, se irguió orgulloso y sonrió mientras los invitados aplaudían. Molly y Charles contuvieron las lágrimas cuando él les entregó los anillos. Durante los votos, Charles la miró a los ojos y no dijo nada demasiado poético ni ensayado. Solo una promesa tranquila. Pase lo que pase en la vida, estaré aquí por ti, por él, por nosotros. Cuando llegó su turno, la voz de Molly tembló, pero no apartó la mirada de él. Una vez salvé la vida de un hombre en una acera, dijo, pero la verdad es que él salvó la mía y la de mi hijo. No con dinero, no con grandes gestos, sino con una bondad silenciosa, con su presencia, con el valor de cuidar. No quedó un solo ojo seco entre los pocos presentes en sillas plegables. Después de la ceremonia, no se marcharon en limusina. No hubo fiesta en una suite de lujo. En cambio, los tres regresaron a una casa modesta y encantadora cerca del parque. Un lugar con un escalón agrietado y una puerta de malla que chirriaba, pero con un porche. Un árbol para que Ellie trepara algún día y ventanas que se abrían a la luz de la mañana. Esa noche hicieron chocolate caliente, espeso con crema y canela. Ellie sorbía su chocolate desde un vasito de plástico, sosteniéndolo con ambas manos mientras estaba sentado en el regazo de Charles. Molly se recostaba en la mecedora junto a ellos, descalza, con su vestido aún arrastrando un poco, las mejillas sonrojadas por la brisa. El cielo se extendía inmenso sobre ellos, un manto de estrellas desplegándose poco a poco.
¿Crees que las estrellas pueden escucharnos?, susurró Molly. Charles levantó la vista hacia arriba, luego la bajó de nuevo hacia ella, sonriendo con ternura. Solía pensar que necesitaba a alguien que me hiciera sentir importante, dijo. Alguien que me hiciera ver poderoso, imponente, admirable frente al mundo. Se detuvo un instante. Pero estaba equivocado. Lo que necesitaba era a alguien que me hiciera querer ser un mejor hombre. Alguien que me hiciera digno de que me llamen padre. Molly lo miró, con lágrimas silenciosas acumulándose en sus ojos. Extendió la mano y la apoyó sobre la suya. Ellie bostezó contra el pecho de Charles. Luego se acurrucó más, con los ojos cerrándose. Durante un rato permanecieron en silencio, envueltos en la paz de algo frágil pero completo. No eran una familia perfecta, no era un final perfecto, pero estaban juntos y eso era más que suficiente. «Ya no estoy sola», susurró Molly, apoyando la cabeza en el hombro de Charles, su voz casi perdida en el viento. Él se inclinó, besó la coronilla de su cabello y la sostuvo cerca, bajo las estrellas, con el aroma del otoño en el aire y su hijo dormido entre ellos. Dejaron que el futuro permaneciera desconocido. Llegaría como siempre lo hacía. Un respiro, un latido, una elección valiente a la vez. Y pasara lo que pasara, lo enfrentarían no como extraños de mundos distintos, sino como una familia. Una construida no por sangre, sino por amor. A veces un solo momento, un respiro, una elección, un latido puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Molly nunca pidió reconocimiento. Charles nunca esperó una segunda oportunidad y él solo quería que alguien lo arrope por las noches y que ame a su mamá como ella merecía. Esto no era un cuento de hadas. Era real, imperfecto, hermoso, ganado con esfuerzo. Si esta historia te conmovió, si crees que el amor puede cruzar barreras de clase, edad y errores del pasado, no olvides dar me gusta para mostrar tu apoyo. Y lo más importante, suscríbete a Historias que tocan el alma para más relatos auténticos que nos recuerdan que el amor no llega perfectamente envuelto. Llega cuando somos lo bastante valientes para darle espacio. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, respira profundo, ama con honestidad y vive plenamente.